7 de la mañana a 19 minutos y hablando del alza en los peajes, había algunas que no se veían venir, ya lo estaban advirtiendo los transportadores esta mañana, y es que si bien se esperaba un aumento natural para este comienzo de año, hay algunos peajes en Colombia que van a aumentar mucho más de eso que se había previsto. De hecho, hay aumentos bastante onerosos. Quizá lo que encendió las alertas fue lo que estaba pasando con Accesos Norte, los peajes saliendo de Bogotá, donde los bogotanos se dieron cuenta que aumentó de 11.600 a 15.400 pesos, es decir, aumentó en un 32,7%, un aumento de 3.800 pesos, y lo que queremos saber es si hay varios peajes que podrían tener esas mismas condiciones. Esa es la razón por la cual estamos en contacto a esta hora con el ingeniero Francisco Ospina. Él es el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, para todas estas claridades relacionadas con lo que está pasando con los peajes en Colombia. Bienvenido, gracias por estar en Noticias Caracol. Eduardo y todos los televidentes, muy buenos días. Bueno, ingeniero, expliquemos por qué suben algunos de los peajes, pues mucho más de lo que estaba previsto. Bueno, Eduardo, aquí se dan tres aumentos por diferentes causas. La primera de ellas es un aumento del 4,64% para los proyectos de iniciativa privada, esto conforme la resolución 5150 del Ministerio de Transporte del 31 de diciembre. Un segundo aumento por esta misma resolución, pero en una menor magnitud, que es un aumento del 2,8% para los proyectos de iniciativa pública. Esto es compensando la falta de aumento durante los años 2023 y 2024, una decisión antiinflacionaria que en el momento tomó el gobierno nacional. Y hubo otros aumentos que fueron producto, esos son los aumentos más cuantiosos y que particularmente representan los aumentos del 32% en el... Sí. Bueno, vamos a restablecer rápidamente la comunicación con el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura. Nos está explicando a esta hora de la mañana por qué se están dando estos incrementos. Quizá uno de los más pronunciados es el peaje de Cisneros, que se ha dicho aumenta en más del 60% para este comienzo del año 2025, y también lo que pasa con el túnel del occidente allá en el departamento de Antioquia. Alfonso Cárcamo, ¿qué han dicho los usuarios allí y qué ha pasado con las tarifas de los peajes? Así es, justamente nos encontramos aquí en el peaje de Occidente, que está entre Medellín y Santa Fe de Antioquia, que así como usted bien lo dice, el peaje de Cisneros pues es uno de los más costosos del departamento y también del país. En este peaje que ustedes están viendo en estos momentos, el aumento fue del 35%, la tarifa pasó de 21.500 pesos a 29.200 pesos, y en el peaje de Cisneros, por ejemplo, del que hablaban, del que hacía mención, pasó de... en esos momentos está costando 29.800 pesos y es el peaje más costoso del departamento de Antioquia. Esto ha creado descontento entre el sector transportador porque pues aseguran que no les da de esta forma. Por acá hay algunos transportadores que están esperando paso. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo es su nombre? Buenos días, mi nombre es Juan David Hernández. Bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cómo reciben ustedes esta nueva alza? No, pues desconcertados porque la verdad es una alza del 50% en las tarifas de los peajes, más que todo en este peaje. ¿Les da la operación ahí el equilibrio costo, servicio, beneficio? Pues ya toca acomodarse uno a lo que dice el Estado, porque ¿qué más hace uno? Ustedes, por ejemplo, en categoría 3 van a quedar pagando 35.900 pesos. Sí, señor. Eso en representación de un mes, por ejemplo, de trabajo, ¿cuánto queda haciendo? O sea, el 50% sube la mitad, sube el 50% de gastos. Porque fueron 10.000 pesos que le subieron de una sola tacada. Aquí la gente nos dice que van a protestar, que va a haber de pronto algún tipo de manifestación durante esta semana. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Harían? Sí, claro. Claro, porque ahí sí como el cuento, la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces toca apoyar porque ya mucho abuso en los peajes y muchas de las carreteras no es que estén muy en buen estado para que justifique toda esa cantidad de plata.
Bueno, ahí está, muchas gracias. Esa es la reacción también de los transportadores en estos momentos. Lo que hemos hablado también con los buses intermunicipales es que si los peajes se mantienen en esos precios, si no hay un reajuste, si no hay alguna reconsideración, pues van también a subir las tarifas de los buses. Por ejemplo, este es el peaje, el segundo más costoso del departamento, pero vamos a hacer un balance muy rapidito de cómo quedaron todos los peajes en Antioquia. Por ejemplo, en el peaje de Cisneros quedó en 29.800 pesos, como ya lo veníamos diciendo. El del túnel de Oriente, 23.800 pesos, también es otro de los más costosos en el departamento y en el país. El túnel de Occidente, en el que nos encontramos entonces, 29.200 pesos. El peaje Palmitas, 19.200 pesos. El peaje Trapiche Girardota, 18.200 pesos. El peaje de Copacabana, que queda en la autopista Medellín-Bogotá, 17.600. Y ya aparece los últimos dos peajes, que es el de Puerto Triunfo, 16.000 pesos, y el peaje Palmas, El Retiro, en 12.900 pesos, siendo ese el peaje pues más económico en el departamento de Antioquia, pero dice la gente que no deja de ser también bastante costoso. Hablábamos aquí más temprano con la gente que iba viniendo en sus vehículos, se aseguran que pagar 29.000 pesos en un peaje es costosísimo para ir a Santa Fe de Antioquia, por ejemplo. Entonces va a quedar costando más de 60.000 pesos un viaje familiar de una horita o una horita y media aproximadamente. Este es el balance en esos momentos desde ese peaje importante en la capital de Antioquia, importante en todo el departamento de Antioquia, y pues veremos qué va a pasar entonces con las reacciones en esa zona del país. Claro, Alfonso, es que allí ha aumentado el valor del peaje. En ese punto, en Cisneros, por ejemplo, en un 65%, que definitivamente, como decíamos al principio de nuestro tablero, pues son cifras que no se veían venir. Vemos, por ejemplo, doctor Ospina, y aquí recuperamos la comunicación con usted, que también hay un aumento considerable en este peaje, el Placer, que queda en el departamento de Nariño. Este, por ejemplo, ¿en cuánto aumenta? Ingeniero, ¿me escucha? Bueno, vamos a restablecer nuevamente la comunicación con la Agencia Nacional de Infraestructura para saber exactamente cuáles son estos incrementos y tratar de entender un poco las razones por las cuales se están dando también estos incrementos. Ingeniero, ¿me escucha? Bueno, vamos a recuperar la comunicación. Mientras tanto, nos vamos para otra zona del país que también tiene preocupaciones relacionadas con el aumento de los peajes, y es en la vía entre Bogotá y Villavicencio. Sneider Rico, ¿de cuánto fue el incremento de esos 3 peajes que hay en esa ruta? En total, los 3 peajes que hay en la vía al Llano aumentaron 2.600 pesos por recorrido. Es decir, que si usted va a viajar en un vehículo pequeño o camioneta de categoría 1 de la ciudad de Bogotá a Villavicencio y luego devolverse, debe alistar 5.200 pesos más en este viaje, lo que tiene molestos a los usuarios. Desde el 1 de enero de este año, los peajes de la vía al Llano subieron de precio. Antes del alza, un vehículo de categoría 1 pagaba por los 3 peajes en un solo recorrido un total de 55.900 pesos. Ahora le toca pagar 58.500 pesos por recorrido. Hermano, la carretera excelente, hermano, pero no, esos peajes tan caros. ¿Quién viaja allá, hermano? O sea, de para allá 3 peajes. Aquí nomás, aquí a Villavicencio, de Bogotá a Villavicencio son 2 horas. Imagínense, 3 peajes, hermano, y son los más caros. Este es el de Pipiral, hermano, 25.100, hermano. Imagínense, y ahorita que es que ya le van a alzar más. O sea, gravísimo. Los transportadores de pasajeros, que son los que más transitan por la vía al Llano, se mostraron inconformes y le piden al gobierno congelar los precios. Nosotros como transportadores de servicio especial nos afecta demasiado porque pues es un costo más y pues obviamente para uno recargarle todos esos costos al usuario. Si hay 3 alzas de peajes en el año, nosotros no podemos estar a toda hora subiendo los costos porque pues eso nos perjudica. Otro gremio de los más afectados son los transportadores de carga. A un vehículo de categoría 7 le incrementó 13.500 pesos el recorrido por los 3 peajes. En el viaje completo como 15.000, 16.000 pesos, esperando la otra alza. Entonces no sé el gobierno qué pensará o las concesiones qué pensarán con tanto sobrecosto de peajes. No han incrementado fletes y sí lo que es combustible y peajes, sin contar las otras cosas,
Entonces para nosotros está poniendo muy difícil el transporte. El peaje de Pipiral, el que queda llegando a Villavicencio, sigue siendo el peaje más costoso del país por kilómetro recorrido. La preocupación de los usuarios de la vía al llano también se centra en que el gobierno nacional autorizó 2 alzas más de peajes para este año. Esto para nivelar la tabla tarifaria. Recordemos que los peajes se congelaron pasada la pandemia para reactivar la economía. 7:29 minutos. ¿Qué va a pasar en esa vía entre Bogotá y Villavicencio? ¿Ahí también va a haber un aumento adicional por cuenta de los contratos? Eduardo, estamos atentos a un incremento adicional a partir del 16 de enero, equivalente al IPC del 2024. Pero aparte de eso, contractualmente, digamos, no hay ningún ajuste pendiente. En estos peajes de esta zona del país no esperamos que hayan incrementos contractuales adicionales en este momento. Bueno, perfecto. Hablemos de los que sí. Encuentro yo aquí en la vía entre Rumichaca y Pasto este peaje El Placer. ¿Este cuánto va a aumentar? Eduardo, en la categoría 1, el peaje El Placer va a pasar de 14.800 a 18.300. En la categoría 4, por ejemplo, pasa de 43.900 a 51.300, son incrementos aproximados del 20%. 20%. En el peaje El Carmen, que queda en Bolívar, ¿cuánto puede subir? ¿Cuánto va a subir? El peaje El Carmen de Bolívar, la tarifa categoría 1 está en 11.600, va a subir a 17.500. La categoría 3, por ejemplo, está en 26.600, sube a 26.900. Estos incrementos no son lineales. En algunas categorías sube un 40%, en otras categorías sube un 1%, un 2%. Bueno, pues bastante considerable también. Ya hablábamos del peaje de Cisneros que va a subir o subió el 65%. El peaje de Aburrá, encuentro yo también en el listado de los que va a aumentar también considerablemente. Correcto, el peaje de Aburrá, categoría 1, pasa a 21.500 a 29.200 de vehículos y categoría, por ejemplo, la categoría 3 pasa de 24.300 a 35.900. ¿Eso es más o menos en porcentaje cuánto? Es en porcentaje promedio de 36%. 36%. El peaje de Machetá, que es muy cerca al Cisga, ¿este cuánto va a aumentar? El peaje Machetá en la categoría 1 pasa de 17.700 a 18.300, este es un 3%. En la categoría 2 pasa de 21.400 a 22.000 pesos, también es un 3%. Pero, por ejemplo, en la categoría 5 pasa de 25.800 a 55.700. ¿Y eso por qué ocurre con esa categoría 5? ¿También temas contractuales? Es importante, correcto, Eduardo, comentar que estas son decisiones que se toman desde la estructuración de los proyectos, es decir, desde que se planea el cierre financiero de los proyectos, se estiman incrementos particulares en momentos del tiempo particulares. Por ejemplo, en Bogotá, Andes, Fusca y Unisabana, el incremento de 2.500 pesos fue previsto desde la estructuración del contrato antes de su firma, desde el 2021, subía 2.500 pesos en el año 2023, este aumento se aplazó al 2023. Bueno, lamentablemente tenemos este problema con la conexión, pero esa es básicamente la explicación con por lo menos 8 peajes que ya subieron su precio. Lo que se prevé es que otros 14 tengan también unos aumentos bastante considerables, en algunos casos del 30, del 40 o inclusive, como ustedes ya lo han visto, del 60% para este comienzo del año 2025. Y según explica la Agencia Nacional de Infraestructura, todo esto obedece a los contratos, que incluso algunos de ellos se firmaron desde el año 2014 y hoy, por supuesto, estamos viendo las consecuencias, Andrés.